En el taller de hoy lo que vamos a ver es un papurrí de cosas, sobre todo geométricas, figuras geométricas, y también de algunas identidades. Pero la diferencia es que este taller es distinto a los demás porque es de estos ejercicios que pueden entrar fácilmente en un certamen, pero que necesitas un gran nivel en el concepto de lo que te están preguntando, manejar bien los conceptos y las identidades para poder resolverlo. Resolver los ejercicios es sumamente fácil, es corto verlo visualmente, pero lo que conlleva detrás es denso. Entonces, recuerden que esto está siendo grabado y si por ese motivo no lo entendieron a la primera, pueden estudiar fácilmente y después retomarlo para entender el concepto. Vamos a partir primero con la circunferencia, que es lo más amigable y es lo más fácil de estos 4 ejercicios que hay. Y lo están diciendo que hay una ecuación de una circunferencia, que es la que tenemos que encontrar, y que esta circunferencia tiene radio 5 y pasa por el punto 3, 3. Entonces hasta acá, solamente leyendo hasta ahí, nos dicen que va a haber una circunferencia en la cual el radio de esa circunferencia va a valer 5. Y esa circunferencia pasa, eso quiere decir que el punto P, que es el 3, 3, pertenece a la circunferencia. Eso quiere decir que si yo tengo esta circunferencia, espérate, voy a borrar acá, ya no me sirve el radio, voy a tomar acá. Esta circunferencia, ese punto pertenece a la circunferencia, entonces puede ser todas estas circunferencias posibles. Hay muchas. Entonces dice que hay la ecuación de la circunferencia. Entonces lo primero, pero para saber de todas esas posibles ecuaciones, nos dicen que a la vez los centros de la circunferencia, lo que quiere decir que acá la circunferencia tiene un centro, y esos centros pasan por la recta x menos y menos 1, igual 1. Eso quiere decir de que si yo dibujo 2 centros cualquiera dentro de esta de la circunferencia, o más de uno, puede ser 3, 4, todos los centros van a pertenecer a esta línea. Entonces, eso me acota más todavía la solución, porque además que intercepta el punto rojo tiene que tocar a la línea roja. Entonces aquí tengo ninguna, y ahí obtengo otra, el 2. Entonces ahí tengo las dos soluciones, esa o esa. No hay más, no hay ningún otro punto más que pueda obtener. Entonces, eso es lo que me están preguntando, encontrar esas dos ecuaciones. Ahí en paréntesis me dicen que son 2 y las que tengo que encontrar. Entonces, ¿qué sabemos? Que las ecuaciones genéricas para cualquier circunferencia va a ser de esta forma. Donde A y B son los puntos de las coordenadas de B, de este punto rojo, del centro de la circunferencia. Y me tiene que dar el radio al cuadrado. El radio ya lo conocemos, ¿no? Que al cuadrado da 25. Entonces tengo x más a al cuadrado. Esto uní, me equivoqué acá. Aquí va a haber un i más b. Y acá un 25. Entonces, en esta ecuación, que esta es la ecuación genérica para la ecuación de la circunferencia, tengo dos incógnitas. Tengo la a y la b, que no las conozco. El a y el b son justo los puntos que necesito encontrar para resolver la ecuación. Entonces, esos puntos a y b son estas coordenadas del centro de la circunferencia. Entonces, esos puntos pertenecen acá. Eso quiere decir que tienen que cumplir la ecuación de la línea recta. Esta ecuación, si despejo el i, me queda de esta forma. Los valores de a y b tienen que cumplir esa ecuación. Entonces ahora yo tengo dos ecuaciones, las que están en verde, y tengo dos variables. Así,
las podría ver de alguna forma para poder reemplazar. Igual me falta otra información porque fíjense, las variables, ¿cuáles son? Tengo el X, que no lo conozco, el Y, el A y el B. Y llevo dos ecuaciones. Pero está el punto P. El punto P me está diciendo cuánto vale el X y el Y. Porque pertenece a la circunferencia. Ese punto 3,3, vuelvo a decir, cuando yo tengo esta circunferencia acá, tiene que tiene que pertenecer a la circunferencia. Entonces, en un caso muy particular, este X y este Y yo lo conozco, el punto 3,3. Entonces me quedaría 3 más A más 3 más B. Y la ecuación de la línea era Y igual a X menos 1. Si yo reemplazo, eso yo entiendo que el A representa el centro de la circunferencia, que es el valor Y de la ecuación de la línea recta, y el B, yo entiendo que es el centro, el valor Y del centro de la circunferencia, que pertenece al Y de la ecuación de la línea. Yo podría dejar todo en función de una sola variable. Puede ser X. Entonces podría decir que 3 más X es la ecuación de la línea, más 3 más B, que representa el I, que sería X menos 1, me tiene que dar 25. ¿Por qué? Vuelvo a decir, si se llegaron a perder. Este punto es la representación de la línea recta, es la variable, que es X. Y ese punto también tiene que pertenecer al centro de la circunferencia, por eso son iguales. Y este valor que es Y, yo sé que el Y es X menos 1, y por eso lo reemplazo acá. Si resuelvo la función cuadrática, obtendría un 9 más un 6x más un x cuadrado más un 9. No es un 9 porque hay un menos 1 ahí. Entonces me queda un 4 más 4x más x cuadrado igual 25. Por lo tanto, me quedaría un 2x cuadrado. Me queda el 9 más 4, que me da 13. Y el menos 25 le tengo que restar. Entonces vamos a calcular ahora. 9 más 4, 25 me da menos 12. Y más 10x igual 0. Factor común 2. Entonces me quedaría 2x cuadrado más 5x menos 6. Y como estoy igualando a 0, solamente es el término que está dentro, que es polinomio. Y ese polinomio lo puedo escribir de la forma x más 6, x menos 1. Y yo obtendría los valores. Obtendría tanto el valor del menos 6 y el valor del 1. Ahora tengo los valores de x. Cada valor de x va a generar un valor de y para formar el par de coordenadas. Podría reemplazarlo tan simple en la ecuación lineal o en la ecuación de la circunferencia. En la lineal es más fácil, entonces el y me va a dar menos 7 y el otro y me va a dar 0. Entonces tengo dos pares de soluciones. Voy a borrar acá. La primera solución es que me está diciendo que esto va a ser para el A igual menos 6 más el I menos 7 al cuadrado igual 25, que podría ser una ecuación. Y la segunda es que es x más 1 más i al cuadrado.
porque no tiene 0. 25. Entonces veamos si es verdad. ¿Cómo corroborar si es verdad? Porque eso, el punto P, el 3,3, tiene que pertenecer a esa ecuación. Si reemplazo, me quedaría menos 3 elevado al cuadrado 9, más 3 menos 7, 4, 16, y da 25. Para el caso del P igual 3,3. Y la segunda ecuación me daría 3 más 1, 4, y el 3, que es 9, 25. Entonces obtuve las dos ecuaciones de la circunferencia, que son estas dos. Vamos a borrar que me pasé. Ahí. Estas dos ecuaciones son las ecuaciones de la circunferencia. Entonces, ¿cómo lo obtuvimos? De nuevo, pensando. Primero, hay que hacer siempre los dibujos. Siempre que aparezcan figuras geométricas, circunferencia, elipse, parábola, línea recta, hay que dibujarlas. Lo primero que hay que hacer con la información que tengo. Y pensar. Entonces nos dimos cuenta de que tenemos esta ecuación y la que tenemos en que encontrar los valores de A y B para poder, el R ya lo tenemos, pero es el A y el B. Ese A y B tienen una particularidad que pertenecen a la línea recta, porque son esos centros. Entonces tienen que cumplir esta ecuación. Y nos dimos cuenta que teníamos 4 variables, pero había un punto, lo estaban dando un punto que nos daba los valores del X y el Y. Por lo tanto, no eran 4 variables y simplemente eran 2. La variable A y la variable B. Este Y representa B, solamente que está en otra anotación porque es de la línea recta, pero es igual al B. Y este X es igual al A, porque el A es la representación en la circunferencia y el X es la representación en la línea recta. Pueden usar las letras que quieran ustedes también. Entonces resolvimos este sistema de ecuaciones, porque es un sistema de ecuaciones en el cual reemplazamos el A igual X y el B igual Y. Pero el Y ya sabemos que era X menos 1. Resolvimos la ecuación cuadrática y obtuvimos dos ecuaciones. Y ahí encontramos por fin los valores de X, pero los de X. Cada X va a generar un Y. Tendríamos que encontrarlo por la función de la circunferencia o la función de la línea recta. Es más fácil la línea recta. Y ahí obtendríamos el valor de A y el valor de B. Encontramos el valor de X y el valor de Y en la línea. Y esos valores en la línea representan el valor de A y B en la circunferencia. Entonces ahí obtuvimos las ecuaciones de la circunferencia. Entonces aplicamos todo, el concepto de qué es el centro, distancia, el de la ecuación intersectar con otra ecuación que fuese una línea recta, y qué información nos daba el P. Ahora, para el siguiente ejemplo, podríamos considerar, a ver, ya está. Dice, demuestre que si la función es una función continua, una función f, que va entre a y b, tal que cumple esto lo vamos a bajar en morado porque es como lo que debe cumplir la función. Entonces demostremos que si la función es continua y cumple eso, entonces existe, y esto es lo que tengo que demostrar, que existe un c que pertenece a a y b, donde la función evaluada en c es igual a la variable. Estos dos ejercicios que vamos a hacer a continuación son de concepto. Entonces, si no manejas el concepto, una vez lo habíamos hablado, que muchas veces en álgebra pasa esto, que o lo sabes o no lo sabes, así de simple. No es como el cálculo que puedes intentar pensar de otra forma y te puede salir. En demostraciones, siempre que aparezca la palabra demuestre, es que tienes que manejar el concepto muy bien y pensar qué es lo que te están diciendo. Entonces, veamos línea por línea y hagamos lo que dice. Primero lo rojo. Dice que existe una función f que es continua y que va de a a b. Entonces la función es continua. Puede ser cualquier cosa. O puede ser para abajo. Da igual. Siempre hacemos para arriba, entonces voy a hacerla para abajo. Y es continua. La línea no la corté.
Y me dice la información morada que para el valor de A, para este valor de A, el resultado de esa función es menor que A. Entonces tendría que dibujar dónde está el A, porque si acá está el A, acá está el A, entonces el resultado tiene que ser menor que esto. Tiene que ser por debajo de esta línea. Entonces mi función no puede ser de esa forma. Porque tiene que estar debajo, tiene que estar como por acá. Y después hacemos exactamente lo mismo en B. En B me dice que para ese valor de B, vamos a poner azul, para este valor de B, la función tiene que ser mayor que B. Entonces aquí va a estar B. Lo puedo conocer porque si conozco A y B, entonces conozco el A y el B en el recorrido. Y me dicen que estoy buscando el igual. ¿Por qué estoy buscando el igual? Porque yo sé que este tiene que ser mayor. Me dice ahí claramente, la función tiene que ser mayor que B. Entonces tiene que estar por este punto. Por esta. Y la función es continua. Entonces para juntar esos dos puntos, no puedo soltar el lápiz. Así, puedo hacer cualquier cosa, pero no soltar. Que sea función. ¿Ya? Entonces, ahí tendría la función. La grafiqué. Cumple los criterios. ¿Es una función continua? Sí. ¿El tramo cuando evalúo en A es menor que A? Sí. ¿Y cuando evalúo en B es mayor que B? Sí. Entonces me dice que tengo que demostrar ahora que hay un B, un C, tiene que haber un C entre medio, que si yo lo evalúo, en este caso no da, sea igual a C. Eso es lo que tengo que demostrar. Y aquí te dice propiedad del punto fijo. Realmente yo no voy a ocupar el punto fijo, voy a usar otra propiedad, o puede ser que le llamen así a la propiedad del punto fijo, que con esta información, ¿qué puedo saber? Fíjense que acá tengo dos tramos, el A y el B. Pero en uno es mayor y en uno es menor. Por lo tanto, cambia de signo. Por lo tanto, yo puedo crear otra función, G. Y esa función va a depender de ese cambio de signo, de esa diferencia entre A y S. Entonces puedo escribir la diferencia entre la función y la variable. ¿Por qué hago eso? Esa función, en el valor de A, yo sé cuánto vale. Va a ser f de A menos A. Y yo sé que esta diferencia, por eso dije la diferencia, va a ser negativa. No sé cuánto, pero va a dar negativo. ¿Por qué? Porque la función es menor que el valor. Y en el caso de B, es positiva. Porque la función es mayor que el valor. Entonces, esa función G, que esa función, para A me da negativo, me da, imaginemos por acá, y para el B me da positivo, por acá. Y es continuo también, yo sé que es continuo. ¿Saben por qué? Porque esto es continuo y esto también es continuo. Entonces la función completa es continua. No tiene ninguna restricción. Entonces como la función G es continua y va de un menos a un más, está obligada a pasar por cero. Porque tú no puedes generar una línea sin soltar el lápiz que no pase por el cero. Y que llegue de un menos a un positivo. No se puede. Tiene que pasar por cero, por lo menos una vez. Entonces, tiene que haber un número para la función g, que puede ser c, pues cualquier número, puedo ponerle n. Entonces, va a haber un número, n, que obligadamente esto valga cero. Que pase por ese punto, el azul que marqué ahí. Y por lo tanto, va a haber un punto que la función n va a ser igual a n. O c igual c, que cambiaron las letras. Entonces demostré eso, demostré que hay una función f que si evalúo la función va a ser igual a c. Pero la diferencia es que ¿por qué usé la función g? Porque ese es un teorema que siempre se aplica, de que si tú tienes una función continua y tienes valor negativo y tienes el valor positivo, la función está obligada a que pase por cero. Sí o sí está obligada.
No puedes, es porque es continua, no puedes saltarte el 0. No puedes cortar la línea. Entonces, tiene que pasar por ahí. Hagas lo que hagas, va a tener que pasar por ahí, por 0. Antes o después, da igual, pero va a pasar. Entonces, demostramos ese ejemplo. Si se dan cuenta, la demostración es súper corta porque la puedo hacer en menos líneas. Era suponiendo que G es igual a F. ¿Y cómo se ocurre esto del Fx? Porque es la diferencia. Porque acá uno tenía que observar esto. Que esta y este son distintos. Son totalmente distintos porque uno dice que es mayor y uno es menor. Entonces, la diferencia entre los dos, bueno, uno va a dar positivo y el otro va a dar negativo. Entonces, como da positivo y negativo, uno dice, ah, ya. Entonces, puedo crear otra que dé positiva y negativa y se arregla la situación. Y es válido. Tiene que ser continua y es continua. Entonces, basta con estas líneas. FA menos A, GB igual a FB menos B. Esto era menor que 0, esto es mayor que 0. Y por lo tanto, entonces, hay un G de C que tiene que ser 0. Y ahí demuestro que existe esa función. Pero lo que conlleva estas 5 líneas es todo un análisis. Por eso dije que este ejemplo, estos van a ser muy específicos. Aquí lo único que tienen que aprenderse es el teorema ese de que si la función pasa de menos a más, igual tiene que pasar por 0. Ahora vamos a hacer el siguiente. Vamos a hacer esta segunda parte que dice acá. Vamos a agregar una hoja. Y la vamos a pegar. Agrandar. Ahí. Entonces la segunda parte dice, demuestre que la ecuación, esa ecuación que es como un polinomio, tiene raíces en 0 y 2pi. Entonces lo primero, y esto hay que tener un poco de cuidado porque aquí es como delicado, porque esto es una ecuación. Lo dice claramente, esto es una ecuación. No es una función, es una ecuación. Y las ecuaciones no se le aplica el concepto de raíz. Por eso yo soy bien quisquilloso. Las raíces realmente son funciones. Las funciones tienen raíces. Son continuas, pero se entiende que lo que quiere explicar es como que igual que una función, pero hay un dilema que no es una función. Es una ecuación. Eso quiere decir que van a haber puntos. No la puedo graficar porque no es función. Es que eso es lo otro. No, las funciones se grafican. Las ecuaciones no. Pero si nosotros quisiéramos hacerlo, van a haber puntos, ejemplo x1, x2 y el x3, que si yo reemplazo, van a dar igual 0. Entonces el i va a dar 0. Van a estar acá los puntos. Son esos los puntos. Eso me está diciendo que si yo evalúo en x1, x2, x3, me va a dar 0. El resto, si yo van a haber números que no cumplen esto, van a haber números que no cumplen la ecuación. Y esos números no me van a dar 0, pues me van a dar cualquier otra cosa. Entonces uno entiende acá lo que quisieron decir con esto de la raíz. Que esta ecuación tú la puedes ver como una función. Como la función x cubo coseno de x más 17. Cambia totalmente. Una ecuación y una función todos son totalmente distintos. Porque ahora sí la puedo graficar. Esa función puede tener esta forma, no la sé, pero puede ser que tenga esta forma así. Y de esa forma van a haber ciertos valores de x, van a haber ciertos valores cuando yo reemplazo acá en x, que me van a dar 0. Algunos valores, no todos. Algunos me van a dar 0. Y esos valores que me van a dar 0 son justamente los valores que cumplen la ecuación. Por eso cuando dice encuentre las raíces, realmente es como encuentre la solución.
que hay soluciones. Eso es lo que quería decir como realmente, está mal escrito. Por eso digo está mal escrito esto, porque realmente debería decir, demuestre que hay soluciones de la ecuación entre 0 y 2pi. Pero ponen la palabra raíz, que está mal, que tiene que ser solución, para que aplique el concepto de función y no de ecuación. Ahora que tenemos la función, tenemos dos tramos, dos límites. Tenemos un inferior, que para el caso era 0, voy a ponerlo bien, en 0, acá, porque dice que va entre 0 y 2pi, entonces entre 0 y el 2pi. Entonces no puede pasar esas dos cotas. Evaluemos la función en 0 y en 2pi para ver cómo se comporta. En 0, si yo evalúo esto en 0, ¿qué me va a dar? El seno de 0 es 0, esto me da 1 y me queda 0. Me queda, porque acá hay un 0, entonces me queda 0, 0, menos 3, negativo. Está como por acá abajo. Y el menos 3, pero la función, por eso vuelvo a decir, la función no es la ecuación. Porque para 0 no cumple. 0 no está dentro de las soluciones. No puedo reemplazar en 0. En esta ecuación no puedo reemplazar 0 porque no da. Da menos 3 igual 0 y no cumple. Pero estoy viendo la función ahora. Y con el 2pi, reemplazo nuevamente el valor de 2pi y me estaría dando 2pi de nuevo es 0, 1, y me queda 2pi al cubo menos 3. 2pi es aproximadamente 6, o sea, en el peor de los casos, 2 por 3, no 2 por 3,14, pero 2 por 3, 6, y 6 al cubo es más grande que 3. Entonces positivo. Entonces tenemos de nuevo una función que es negativa en un extremo y positiva en otro. Entonces la función es continua. ¿Cómo yo sé que es continua? Porque no tiene restricción. Esto no tiene restricción, esto para cualquier número funciona. Esto no tiene restricción porque para cualquier número funciona. Entonces es continuo y el menos 3 es continuo. Entonces, y hay una propiedad de las funciones que dice que si tú tienes suma de funciones y son continuas, la función suma es continua. Entonces, si es continuo y no puedo soltar el lápiz y tengo que llegar al más, por lo menos tiene que haber un punto. Por lo menos tiene que haber un punto en el cual sea 0. Y por lo tanto, demostré que existe un punto que por lo menos entre el 0 y el 2pi, raíz, está mal dicho, que sea solución de la ecuación. Que esto sea solución de la ecuación. Recuerden que si tienen alguna duda me pueden interrumpir. Igual esto es denso. Estos dos ejemplos son densos porque son de aplicación, de demostración. Dice demuestra, entonces es como saberse esta propiedad. En los dos casos ocupamos el mismo. Traté de usar por eso la misma idea en el anterior, aunque dijeron otro, ocupé los dos. Para que por lo menos aprendieran ese concepto que si yo tengo una función que da positivo y una función que da negativo en los extremos, en dos puntos cualquiera, está obligada a que haya un punto X que tiene que dar 0, sí o sí. Ahora elipse. Partamos con una elipse. Tenemos dice que tenemos una ecuación de la elipse que tenemos que encontrar. ¿Cuál es la ecuación de la elipse? La elipse tiene de la forma X, nada que ver, siempre es con X, es como da lo mismo, ¿no? Pero la costumbre. X más A partido en, pongámosle, otra letra se me olvidó, C cuadrado más I más B partido en D cuadrado igual a 1. Esta es la genérica desplazada en el punto A, B. Eso quiere decir que la elipse la más general es en el 0, 0, que el centro se encuentra en el 0, 0. Entonces el valor de A y el B son 0. Pero yo puedo desplazarla en cualquier punto. Y esos puntos son los valores de A y B. ¿Cuánto vale A y cuánto vale B? Es lo que me va a decir. Oh, ¿cómo se fue? Se corrió por ahí. El valor de la
de la ecuación. Ahora, voy a borrar que pegué sin querer. Ahí. Entonces, por lo menos tenemos que tener esa idea, más o menos cómo es la forma de la elipse. Que la elipse sea así o sea así, me lo da el C o el D. Donde sea mayor, si el C es mayor que D, entonces la elipse es de esta forma. ¿Por qué? Estoy solamente analizando. Porque una vez, ¿se acuerdan que habíamos hablado que uno puede suponer en el peor de los casos? Ya, si todo esto fuese 0, si esto fuese 0, solamente esto tiene que cumplir. Por lo tanto, lo de arriba tiene que ser igual a lo de abajo. Y si este número es más grande, esta diferencia tiene que ser más grande. La diferencia en X tiene que ser muy grande. Mientras que la diferencia en Y tiene que ser muy pequeña para que sean iguales. Por lo tanto, la hice de esa forma. Mientras que si C es menor que D, eso quiere decir que en D, la diferencia de Y al centro, la diferencia que va del centro al último valor de Y, tiene que ser mayor que la del centro al valor de Y. Entonces, esos valores me dicen más o menos cómo puede ser. Yo estoy haciendo una genérica. Uno por costumbre siempre hace la horizontal primero, antes de la vertical, cosas de cerebro. Pero puede ser cualquiera. Entonces tenemos esa ecuación de la elipse y nos dice que esa elipse pasa por el punto 4,2. Entonces, el punto 4,2, si yo dibujo el 4,2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, esta elipse genérica, puede ser para arriba también, ese punto tiene que pasar por ahí. Entonces, todo este tramo que estoy haciendo, puede ser esa o si le invierto para el otro lado. Pero tienen que dar este tipo de solución la elipse. Y después me dan los focos. Ahí ya me centro todo. Los focos me centran de todas las posibles, me dan una sola. Porque fíjense, el primer foco me dice que es el 5, el 5,1. Entonces está por acá. Lo vamos a poner con otro color porque es un foco especial. Entonces naranjito. Y el menos 3, 1. Entonces vamos a poner el menos 3, 1. Y el naranjo porque es un foco. Por acá. Entonces, esta elipse, este dibujo que había hecho acá no nos sirve mucho. Y vamos a hacer otra elipse. Entonces tiene que haber por lo menos algo así como de esta forma que cumpla, que sea una elipse, que tenga esos dos focos y que el punto pertenezca al foco, al que pertenezca a la elipse, el punto negro. Y lo dice que lo encontremos y que grafiquemos. Ya la graficamos, pero no encontramos los valores, pero la graficamos. Entonces hay que escribir la ecuación ahora. Entonces, de nuevo, en esta ecuación, que es genérica, voy a escribir solamente los numeradores, solamente para centrarnos en los numeradores, no voy a escribir los denominadores, pero en esta ecuación genérica yo puedo reemplazar en 4 y en 2. ¿Por qué? Porque ese punto, el 4,2, pertenece a la elipse. Entonces, si yo reemplazo en X y en Y, tiene que pertenecer, sí o sí. Eso quiere decir que el 4 más A, no le pongamos A, sino que pongámosle X ahora, porque no conocemos, es como X0, pongamos eso, X0. Siempre en los libros aparece como X0, que es el centro de la elipse. Y el Y es 2 más Y sub 0, que es el centro de la elipse, la coordenada Y, partido en A, por eso hay que las ecuaciones siempre ponen como el A abajo. A cuadrado, B cuadrado, igual. Y ahí la tenemos. Reemplazamos el valor del punto, igual que cuando hicimos la circunferencia, lo reemplazamos acá, entonces obtuvimos lo mismo. Entonces tenemos esto y tenemos que pensar. ¿Qué otra información podemos tener? Podemos usar algunas ecuaciones de foco, pero aquí viene la inteligencia de cada uno. Fíjense en algo.
siempre los dos focos van a dar una línea vertical o horizontal en este curso. No está rotada la elipse, no se puede rotar, por lo tanto, o es vertical o es horizontal. Y va a haber un punto que está al centro, y es el centro de la elipse. Entonces yo puedo calcular esta distancia, que es la misma. Es una definición. Y en los libros le ponen C. Le voy a poner C. Que esta distancia vale C, que es la distancia del centro al foco. Y es la misma. Y yo conozco los focos. El foco 1 y el foco 2. El foco 1 es 5,1 y el foco 2 es menos 3,1. Por lo tanto, yo conozco la distancia entre esos dos puntos. ¿Cómo yo saber si era horizontal o vertical? También por los focos, porque los focos comparten, en este caso, el I. Y si comparten el valor del I, entonces la línea que tiene que ser es horizontal. Por eso la elipse es de esa forma. Otra vez, si los X fuesen, en vez del I, los X fuesen el que es igual, sería una línea de esta forma, porque comparten el valor de X. Entonces solamente me centro en el X, que hay una distancia entre el menos 3, que este era el menos 3, y el 5. Y la distancia total es 8. 8 pasos. Entonces la mitad es 4. Entonces el C vale 4. Si el C vale 4, bastaría con que le restara a ese o le sumara a este el 4 para obtener el centro. Y el centro va a ser 1, 1. Porque 1 más 4 me da 5, 1. Y el 1, 1 más el 1, 1 menos 4 me da el menos 3, 1. Que son los dos focos. Entonces obtendría el punto del centro y el C. ¿Qué otra información? Eso es con los focos. Eso es lo único que yo pude obtener de los focos. No puedo obtener nada más que se me ocurra con los focos. Puede ser que a ustedes se les ocurra otra cosa, pero yo a primera vista es lo único que se me ocurre. Y con el punto, ¿qué puedo obtener? Porque lo grafiqué, o obtuve esto, pero ¿puedo obtener otro? Sí, puedo obtener la distancia desde los focos, lo voy a poner con otro color, la distancia que hay entre los focos al punto. Porque esa distancia de 1 más de 2 es constante, en una elipse es constante. Las elipses se hacen como que ustedes pescaron una cuerda, fijaran la cuerda en esos dos puntos y con su dedo van moviendo la cuerda y se forma la elipse. Entonces, esto es una propiedad de elipse. De 1 más de 2 siempre es constante, para cualquier punto de la elipse. Entonces, calculemos la distancia. La distancia de los focos al punto P, que era el punto 4,2. Entonces, la distancia de F1 a P va a ser igual a ¿qué? Raíz, así se saca el Pitágoras, es como aplicarle la diferencia en X, la diferencia en Y en raíz, un Pitágoras, a formar como un triángulo. Es como preguntarme, yo conozco este delta Y, conozco este delta X, que es grande, y Pitágoras, para calcular de 1 al cuadrado es simplemente delta X cuadrado más delta Y cuadrado. Entonces despejo y me aparece la ecuación de la distancia entre los dos puntos. Es un Pitágoras, siempre. Formaron siempre un triángulo. Entonces obtendría en X sería 5 menos 4 al F1, me daría 1 al cuadrado, más 1, 2, me daría 1 cuadrado, que es la resta. Y eso me da raíz de 2. Y el F2 con el P sería, las coordenadas son menos 3, menos 4, me daría menos 7 al cuadrado, 49, más las coordenadas en Y, la diferencia del F2 y el, que son estos dos, el F2 y el P. Entonces sería 1 menos 2 menos 1 al cuadrado, 1. Y me queda raíz de 50. Y el raíz de 50, 25 por 2, y me queda 5 raíz de 2. Porque el 25 sale para afuera. Entonces la suma de estos dos, porque dijimos que la suma de esos dos es constante, y la suma de esos dos es 6 raíz de 2. Entonces aquí ya soluciona todo, porque obtuve esa distancia.
Entonces va a haber una elipse, va a haber, así, cuando yo dibujo esta elipse, y tengo los focos acá, esta como aproximación, que esta distancia va a dar igual en todos los puntos. La suma de los dos va a dar exactamente lo mismo. Entonces va a haber un punto, que es el punto medio, que es la mitad, que sigue dando lo mismo. Pero esta distancia es igual a esta distancia. Esa es la propiedad que tiene, porque es simétrico. Y a la vez, ese punto es importante porque yo conozco este, C, esto yo lo conozco que es B, ¿por qué es B? Porque es la menor distancia de la elipse, y a esto es A, o cualquier cosa, le pueden llamar cualquier cosa, y uno puede calcular el Pitágoras de eso, me quedaría C cuadrado más B cuadrado igual a cuadrado, y esta es la ecuación de la elipse para encontrar el valor de A, B y C. Por eso algunos dicen, ¿por qué es con negativo? ¿Ven que se parece a la de Pitágoras? Realmente es Pitágoras, solamente que cambiamos el nombre. Estamos acostumbrados nosotros a llamar C al valor de A, a la hipotenusa, C. Pero en este ejemplo la hipotenusa vale A, por eso cambió el orden. Pero sigue siendo un Pitágoras. Entonces, ¿sabemos cuánto vale A? Porque A, en este punto, va a medir lo mismo que este. Entonces, estos 6 raíz de 2, en A vale la mitad. 3 raíz de 2. Entonces, en ese punto vale 3 raíz de 2. No sé si existe esa propiedad, pero podríamos escribirla. Que la suma siempre va a ser constante. Y que en un punto que el simétrico va a ser la suma de esos dos, va a ser 2 veces A, o en otro tipo de elipse va a ser 2 veces B. Porque es lo que estamos diciendo. Que va a haber un punto simétrico que va a ser 2 veces A o 2 veces B, depende de la elipse. O si es de esta forma o es de la otra forma. Ah, no, siempre va a ser 2. Sí, porque el B es la distancia más corta. Entonces, 2 veces A. Sí. Descubrimos una ecuación, pues lo más probable es que exista, ¿no? Por definición de elipse. Entonces, ya sabemos cuánto vale A. 3 raíz de 2. Sabemos cuánto vale C, que está por arriba, 4. Y reemplazamos, podemos tener B. Entonces me queda 16, estoy reemplazando esta. 16 más B cuadrado igual al cuadrado me quedaría un 9 por 2. B cuadrado me queda 9 por 2, 18, menos 16. Eso me da 2, raíz de 2. El B es raíz de 2. Entonces, la ecuación de la elipse se escribe de la siguiente forma. Primero tenemos que encontrar los puntos del centro, que ya lo habíamos encontrado. El centro es 1, 1. Entonces, 1, 1. Y se ponen con menos. Yo me acuerdo que se ponen con menos porque son los puntos que no pueden ser. Ya, después tendríamos que poner el valor de A y el valor de B. Sabemos que el mayor, que en este caso es A, tiene que ir abajo y está al cuadrado, entonces me queda 18, porque ya habíamos dicho que 9 por 2 está al cuadrado, 3 raíz de 2 está al cuadrado, me da 9 por 2, 18, y el otro raíz de 2 me da 2, igual 1. Corroboremos si es verdad. El punto que podemos corroborar es el punto, ¿dónde está el punto? 4, 2. Entonces, P, 4, 2. Si reemplazo, me quedaría 4 menos 1 es 3, y al cuadrado es 9, partido en 18, más 2 menos 1 es 1, partido en 2. Y esto es un medio, y esto es un medio, y me da 1, cumple. Entonces encontramos la ecuación de la elipse. Encontramos la ecuación de la elipse. Muy bien. Aplicamos todo. No, yo no soy de la idea de aplicar como saber si las propiedades de memoria. Cuando, si se dan cuenta, fuimos sacando de a poco. La única propiedad que sí aplicamos,
Porque la del centro no, porque el centro es como obvio que es simétrico, eso no hay una definición, como observar el dibujo. Pero esa la del resorte, esa la de la distancia, sí es una propiedad. Pero esa propiedad nace de jugar. Yo les invito a que pesquen una cuerda, le pongan scotch o un clavo, lo que sea, y esta cuerda que esté ahí, ustedes acá pongan su dedo o un lápiz, pongan acá un lápiz y estiren la cuerda, que quede tensa. Y el lápiz lo van moviendo, y mientras lo van moviendo, la cuerda te está obligando a que solamente sigas un movimiento. Y ese movimiento es una elipse, se forma una elipse. Eso te demuestra matemáticamente que la elipse tiene la particularidad que la suma de siempre de la distancia va a ser constante porque es el largo de la cuerda, es la cuerda que tú utilizaste. No se crea ni se corta la cuerda. Entonces, en cualquier punto, sigue dando la misma suma esa cuerda. Por eso en esos puntos tú puedes usar el lápiz. Y esos puntos quedan fijos, estos puntos tienen que quedar fijos y la cuerda tú vas moviendo el lápiz con la cuerda y se te va a formar una elipse. Y tú puedes calcular todo, geométricamente. El de la circunferencia es pescar una cuerda con un punto fijo y mover el lápiz y se te forma una circunferencia. Entonces, podría en su tiempo libre pensar cómo dibujar con una cuerda la parábola, aplicando el concepto de parábola. También podrían verlo. O el de la hipérbola, o el de la parábola también. Eso ya son más difíciles, porque ocupan una línea. Son comparaciones con una línea. Entonces hicimos el de la elipse. Muy bien. El último, hicimos el 2, el 3, y nos falta el último. Límites. El límite lo dejé al final porque ya hemos trabajado tantas veces con límites que ya yo sé que me van a entender, y el último, mental. Ya su cerebro está colapsado y es más fácil comprender este. Nos dicen que tenemos esta función y tenemos que ver que sea continua en todo R, y si no es continua, repararla. Nada más que eso. La función al ojo no es continua porque tiene el determinante igual puede ser 0. Y no, entonces se indetermina. Para estos valores, cuando el x vale 0 y cuando el x vale 1, se indetermina la función. Porque el determinante de la fracción se hace el denominador. Estaba pensando la cosa. El denominador se hace 0 y se indetermina. Entonces el denominador se hace 0. Entonces, para el resto de los números funciona, es continua, pero menos para esos dos puntos. Entonces yo tengo acá la función, y tanto para 0 como 1, la función se indetermina. Pero el resto es continua. Pero yo no sé cómo se comporta, puede ser así, no sé si es reparable o irreparable. Eso es lo que te están pidiendo, ver si es reparable o no. Y para eso hay que usar límites, nada más en esos dos puntos. Hay que calcular el límite en 1 y hay que calcular el límite en 0. ¿Por qué en 0 y en 1? Porque son los puntos que se indeterminan. ¿Y por qué tenemos que calcular el límite? Porque es la única forma de ver cómo se comporta. Si esto tiende a un número, si tiende a un número, lo podemos reparar. Pero si por la derecha y la izquierda tienden a infinitos negativos, positivos o a números distintos, no lo podemos reparar. Entonces hay que ver ahí, hay que ver que si es reparable o no reparable. La función es seno de pi x menos 1 por x menos 1. Y aquí nos damos cuenta inmediatamente que esto lo comparte. Y podríamos multiplicar entonces por pi, arriba y abajo, para que tenga el mismo argumento. El problema es ese x que está dando vuelta, pero ya por lo menos tendríamos la parte del seno del argumento partiendo del argumento. Pero hay que volver a pensar. Si nosotros queremos que se aplique ese concepto, si se aplique el concepto de la identidad del límite del seno, el límite tiene que tender a 0. Entonces hay que hacer un cambio de variable. ¿Se acuerdan cuando dijimos que sí o sí, aunque no quisiéramos, hay que hacer un cambio de variable? Entonces ese cambio de variable que vamos a hacer es relacionado con esto. Entonces el u se tiene que relacionar de la forma x menos 1, que siempre o casi siempre coincide con esto.
Hay gente que va a hacer con el multiplicado por pi, pero mi idea me basta con que me diga que como yo quiero que esto se haga 0, el u quiero que se haga 0, entonces tienen que ser iguales. Me quedaría pi seno de pi u partido en ux. Vamos a partir primero con este x. Ese x lo despejo y me quedaría un u menos más 1. Pi, lo pasé para el otro lado, u, donde todo esto es u. Y esto es u más 1. ¿Cómo me doy cuenta que el x es u más 1? Despejo el x de acá. Esto, dividido en esto, me da 1, por la propiedad de la entidad, porque el límite tiende a 0. Entonces lo puedo hacer. Y me quería simplemente resolver el otro lado, el morado. Voy a poner morado. Me faltaría resolver esto. Y si evalúo en 0, me quedaría un pi partido en 1. Pi. Entonces encontré que para la función, cuando evalúa en 1, para que no puede ser 1, porque es indeterminado, no puede ser 1. Pero si llegas a acercarse a 1, basta con que valga pi. Y lo reparé. Ahora nos falta el 0, demostrar el 0. El problema es que cuando ahora escribimos la función como era originalmente, adentro tenemos un x menos 1, no un x, para que haga como este 0. No hay que hacer cambio de variable porque ya tiende a 0. No es necesario, puede que lo tengamos que hacer, pero en primera instancia no es necesario porque ya tiende a 0. Y tenemos el seno. Entonces, como tenemos el seno, tenemos que aplicar que esto sea 0. Entonces me está diciendo que ya no necesito un cambio de variable. Pero el que se indetermina ahora es este. Este morado no se indetermina porque si evalúo me da menos 1. Es el que está en el círculo el que se indetermina. Es el que se hace el 0. Y tengo que eliminarlo arriba. Desarrollemos un poco el seno. Me queda seno de pi x menos pi. Y si hago un cambio de variable, sigo teniendo la misma función con un cambio, me quedaría un u menos pi. Pero, aquí viene la genialidad. Si yo dibujo la función seno de esta forma, ¿sí o no? Y nosotros le enseñaron que si está desfasada por pi medios, es igual al coseno. Que el seno de, a lo que voy es que seno de alfa menos pi medios es igual a coseno de alfa. Porque la desplazamos. Reemplazamos esta función partió acá al seno y la desplazamos pi medio. Pero ¿qué pasa si ahora la desplazo pi? ¿Por qué la desplazo pi? Porque acá hay un pi. Si la desplazo en pi, obtengo la misma función seno, pero está en sentido contrario, está al revés. Entonces el seno de alfa menos pi es igual a menos seno de alfa. ¿Por qué el menos? Porque parte ahora del sentido no positivo, sino negativo. Parte acá con negativo. Va para el otro lado del seno. Va opuesta. Entonces, esta función, que hay un x y x menos 1, se puede escribir igual que menos seno de pi x. Pero con el menos, ese pi generó solamente un menos pi. Y abajo me queda el... Y ahora tengo el mismo argumento. Tengo este pi x y aquí me falta un pi. Me agrego un pi y se agrega un pi para arriba. Entonces el límite de x cuando tiende a 0 me va a quedar menos pi partido en x menos 1 por seno de pi x partido en pi x. Y esto es 1, porque el límite tiende a 0. Y si evalúo en 0, me queda menos pi partido en menos 1, pi. Entonces lo solucioné todo. Encontré que también es reparable y en pi. Pero este era más complicado porque había que saber fijarse en eso, en esa propiedad del seno. Que había un factor de pi. ¿Cómo darse cuenta en eso? Cuando si alguna vez le llega a hacer una pregunta.
Porque si tú tienes pi o pi medios o pi cuarto o pi algo, tú puedes desfasarla y tendrías que dibujarla y desfasarla en el número que te está sobrando esa constante. Por eso son tan bacanes los radianes, porque si fuesen grados no lo podríamos ver. Pero como son radianes, podemos asimilar que un número que podemos desplazar hacia la izquierda o hacia la derecha. Y basta con que desplacemos ese número y vamos a ver cómo se comporta la función. Y ahí escribimos la propiedad. Si esto hubiera sido pi medios, desfasamos en pi medios y nos damos cuenta que es igual a la función coseno. Entonces, como solución final, para repararla, la función tiene dos posibles casos: que la función sea exactamente igual para cualquier x que pertenezca a los reales, menos el 0 y el 1, porque no lo puedo calcular, y para el 0 y el 1 que valga pi, para el x en que sea 0 o 1. No entre 0 y 1, ahí cada uno podría escribir como que puede ser que se entienda más, para el x0 y x igual 1. Ahí. Y lo reparé. Estaba denso, hoy día ya terminamos todo el ejercicio de este taller. Era denso, no lo hay que negarlo, pero una vez que uno domina los conceptos, no se complica la cosa. Entonces no hay problema. Recuerden que la próxima semana no hay clases, es una semana de descanso y lo veríamos de vuelta de 2 semanas más. Disfruten, descansen todo lo que puedan y que les vaya bien. Nos estaríamos viendo. ¿Ya? Profe, Sí, sí. ya que se vaya, tengo una duda. Sí. ¿Por qué ahí arriba le agregaba pi? O sea, multiplicaba por pi. ¿Por qué? A ver, acá. ¿En cuál? ¿La del 1 o la del 0? En las dos le agrega pi. O sea, lo multiplica por pi. ¿Por qué multipliqué arriba y abajo por pi? ¿Sí? Porque el argumento trae un pi. Y la ecuación del límite, vamos a poner, el límite de seno de alfa partido en alfa. O de x, estoy acostumbrado con alfa. X, eso, cuando x tiende a 0. Esta es la propiedad, dice que el argumento tiene que ser igual que el denominador. Pero acá el argumento, en los dos casos, llevaba un pi. Entonces, como llevaba un pi, yo no puedo sacar ese pi fuera del argumento, no se puede sacar fuera de un seno. Entonces, lo más fácil es agregar el pi en el denominador para que el argumento, mira, lo voy a poner con verde, para que todo esto fuese igual a esto. Pero si agregas un pi arriba abajo, tienes que poner un pi arriba. El uno conveniente que se llama. Ah, ya. Así ya Entonces se entendí. puede ir y no afectan en nada la función, porque estoy Sí. multiplicando por un 1. En este caso pi partido en pi, arriba y abajo, no afectan nada. Es un 1. Cualquier cosa multiplicada por 1 no se cambia. Una acción. Entonces Gracias, ahí lo profe. tengo. Por eso. Porque quiero que tenga el mismo argumento. Si no hubiera estado el pi, no lo tengo que hacer. ¿Ya? Eso. Entonces los vemos. Cuídense. Que les vaya bien. Y recuerden que esto está siendo grabado y se va a subir en un rato más. Chao, chao. Nos vemos, profe.